delante de la presencia del Señor, aunque ya estamos delante de la presencia del Señor, pero para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. El Señor tiene siempre para nosotros lo mejor del trigo. Siempre, siempre. Siempre que el Señor nos dice, haz esto, siempre es para nuestro bien. El Señor nunca nos va a pedir a nosotros que nosotros hagamos que Él sabe que nosotros no podemos hacer. Y cuando vienen las pruebas, si permanecemos fieles, Él abre la puerta en el tiempo que Él tiene preparado. Estamos llamados, mis queridos hermanos, a vivir una vida victoriosa en el Señor. En el libro de, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres para cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos, te damos gloria y nos ponemos delante de tu palabra, Señor mío, y te pedimos que tú nos des un espíritu, nos ayudes a tener un espíritu de obediencia a ti, Señor mío, que aunque no entendamos las cosas, las obedezcamos. Porque sabemos, Señor, que tú tienes un nuevo día por rayar delante de nosotros. Te bendecimos, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Este mensaje, voy a leer donde dice en Apocalipsis 3:22, dice, el que tiene oído, ¿qué? Oído. ¿Cuántos tienen oídos aquí? ¿Y oyen bien? Ah, pues entonces no tenemos excusa, ¿no? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El problema que nosotros tenemos es que queremos escuchar lo que a nosotros nos agrada y nos conviene. Pero la palabra del Señor siempre es mejor que lo que nosotros planificamos. ¿Verdad que sí? Entonces, si tenemos oído, vamos a escuchar lo que el Señor tiene para su gloriosa iglesia. El mensaje es la iglesia de Éfeso. Está en Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 al 7. Y yo quisiera tratar de entrelazar el libro de Génesis con Apocalipsis. El libro de Génesis, el libro de Apocalipsis quiere decir revelación, singular, no revelaciones, es revelación porque es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Mi esposa dio un testimonio tremendo de lo que Dios hizo con nosotros. Ya usted sabe lo que ella dijo. Si lo que nosotros hacemos para Dios no nos cuesta nada, no es sacrificio. Oye bien, David estaba buscando un lugar para hacer un holocausto y un rey allá le dijo, no te preocupes, ahí tiene los bueyes, la madera, las piedras, todo te lo doy gratis. Y él no dijo, oh, gloria a Dios, qué bendición, no dijo. Le dijo, no, si no me cuesta nada, no es sacrificio. ¿Ven? Por eso yo admiro mucho a esta
familias latinas que vienen aquí con 1000 sacrificios y de una manera sobrenatural sacan adelante a sus hijos, van a las universidades, se gradúan, son hombres y mujeres de bien. ¿Por qué? Porque hicieron un sacrificio. Y todo lo que hacemos nosotros para el Señor, siempre el Señor nos va a recompensar. Amén. El libro de Apocalipsis lo que hace es que remueve el velo de los misterios del reino. Si yo pusiese algo aquí y pusiera un pañuelo o un velo, ustedes de ninguna manera podrían saber qué está detrás. Ahora, el Señor con el libro de Apocalipsis lo que hace es que comienza a revelar ¿qué? A remover el velo hasta que las cosas podemos ver lo que Dios está haciendo. Pero el Señor es el que tiene que remover ese velo. Por eso es que la revelación de Dios es progresiva. Entonces, el libro de Apocalipsis es tremendo. Yo creo que en este año sería bueno que nosotros comenzáramos a estudiar el libro de Revelaciones. Porque, por la razón que le voy a dar ahora. El libro de Revelaciones está lleno de simbolismos y tiene un lenguaje muy figurativo, pero a la vez ese lenguaje figurativo son hechos reales, son cosas que el Señor expresa en el libro de Revelaciones, pero que detrás de simbolismo hay una realidad. Tiene un lenguaje figurativo, pero que a la vez son hechos reales. El libro de Génesis y Apocalipsis son libros de contrastes. Por eso es que es tan importante el libro de Génesis y el de Apocalipsis. Yo le voy a dar para que tengan una idea. En el último libro del Antiguo Testamento, que es ¿cuál? Malaquías, concluye diciendo que nacerá el sol de justicia. Pero Apocalipsis termina con la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es esa estrella resplandeciente de la mañana? Nuestro Señor Jesucristo. El libro de Génesis presenta el principio, el comienzo de todas las cosas. Pero Apocalipsis enseña que presenta el fin. Génesis presenta la primera rebelión de Satanás. Apocalipsis presenta la última rebelión final de Satanás. En Génesis, el sol, la luna y las estrellas eran el gobierno sobre la tierra. En Apocalipsis, cuando usted estudia Apocalipsis, encuentra que estos mismos cuerpos celestes son para juicio de la tierra. El sol debía gobernar el día. En Apocalipsis ya no hay necesidad del sol, porque el sol de justicia nos alumbra. Ya no tenemos que pagar luz ni nada de eso. Así que no va a haber problema. Las tinieblas fueron llamadas noche. En Apocalipsis no hay ¿qué? Noche. A las aguas se les llama mares en Génesis, pero no hay mares. Dice que Juan vio como un mar de vidrio. No vio como que se le parecía un mar de vidrio semejante al cristal. En el libro de Génesis tenemos la entrada del pecado, pero en Apocalipsis tenemos el éxodo del pecado. En Génesis se pronuncia la maldición, pero en Apocalipsis la maldición es quitada. ¿Cuántos saben que la maldición ya fue quitada? La muerte termina con todo en Génesis, pero en Apocalipsis no hay muerte. Génesis presenta el dolor, la tristeza y el sufrimiento. En Apocalipsis ya no hay tristeza ni lágrimas. En Génesis se celebra la boda del primer Adán, el primer Adán terrenal. Pero en el Apocalipsis vemos la boda
de Cristo, el postrer y final Adán. Tenemos una boda, ¿cuántos saben que tenemos una boda celestial? Vemos la ciudad del hombre, Babilonia. Pero en Apocalipsis Babilonia es destruida y vemos la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Quisiera en esta tarde hablarles sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. No de las 7 completas, voy a empezar con la primera. Porque si fuera a predicar sobre las 7, imagínense, tendríamos que reunirnos unas cuantas semanas. La iglesia de Éfeso, que fue una de las primeras de las 7 iglesias del Asia Menor, eran iglesias que existieron físicamente en ese tiempo de Juan. Existieron literalmente, pero el Señor escoge 7 iglesias, comenzando con la de Éfeso. ¿Por qué razón? Habían otras iglesias, habían iglesias que estaban en pecado también, pero el Señor escoge para recalcar un mensaje específico para cada una de ellas. Entonces, cuando usted estudia esas 7 iglesias, y el número 7 habla de completación, de completar, de perfección. Entonces, cada iglesia tenía ciertas características que iban a ser manifestadas en aquel tiempo, ahora y en el futuro. Quiere decir que él describe y dice, mira, estas 7 iglesias que yo te estoy mostrando son representativas de las iglesias del futuro hasta que yo regrese nuevamente. Sin embargo, tenemos que tener presente que todas las condiciones mencionadas estaban presentes en ese tiempo y que están presentes también hoy en día. Cada iglesia pronuncia una palabra especial: al que venciere. Al que venciere. Ahí hay unos cuantos versículos que no los puedo decir porque si no me cogería mucho tiempo. Estos vencedores que habla Juan no son los supersantos de la iglesia o de cada iglesia o un grupo especial que recibirán privilegios especiales de Cristo. La Biblia dice en Efesios 4:13, dice, hasta que todos, no dice algunos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Alguien habló de la fe ahorita, ¿verdad que sí? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es que los ministerios de Efesios 4:11, profeta, evangelista, etcétera, etcétera, son necesarios en la iglesia porque son los que van a llevar a la iglesia a la altura del varón perfecto. Por eso es que es tan importante y el enemigo se ha levantado en contra de la palabra profética. Pero la profecía del Señor la necesitamos, porque sin profecía el pueblo se desenfrena, vive sin pasión, vive sin acercamiento al Señor. No nos atrevemos a dar por sentado de que cada miembro de cada iglesia, en cada periodo de la historia de la iglesia, es un verdadero hijo de Dios. Sabemos que hay personas que no oyen el mensaje y no responden. Tenemos que seguir orando, clamando al Señor para que el Señor toque los corazones. Los que realmente pertenecen a la iglesia son los que vencen. Dice, primera de Juan 5, del 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos han nacido de Dios? Si usted ha nacido de Dios genuinamente, usted es un vencedor.
Si usted ha creído genuinamente y usted obedece la palabra del Señor, usted es un vencedor, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en nuestro Dios. Yo siempre digo, como dijo Job, aunque Jehová me matare, en él esperaré. Aunque me mate, yo espero, anclado en la palabra de Dios, porque yo sé que Dios me ama y que Él no es hombre para mentir. Amén. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando estudiamos estas 7 iglesias, debemos tener en mente, bien importante, si usted va a comenzar a estudiar, ahora está aprendiendo cómo estudiar la Biblia. Ahora vamos a poner eso en práctica. Y el libro de Apocalipsis es un libro tremendo. Tiene muchos símbolos. Y para poder entender Apocalipsis, usted tiene que entender los símbolos. Y el mejor libro para entender los símbolos de la Biblia es la Biblia misma. Porque ella se explica. Es bueno tener libros de referencia. Yo tengo libros de referencia. Pero yo busco del Señor y el Señor me revela cosas que a lo mejor no le revela a otro. Porque la revelación de Dios es progresiva. Todas las cartas a estas 7 iglesias muestran una autopresentación del Señor con algunos de sus atributos. No los voy a mencionar. En todas las cartas aparecen las palabras: yo conozco tus obras. El Señor sabe lo que nosotros hacemos cuando nos vamos de la iglesia de Dios. Aquí podemos brincar y gozar de esas cosas, pero que a ellos no se cree. Él dice que Él conoce. Yo conozco tus obras. Y de eso vamos a hablar ahorita. Se me olvidó decirle, pongámonos el cinturón de seguridad. Ya yo me lo puse. Todas ellas son censuradas, a excepción de 2 iglesias, la de Esmirna y Filadelfia. Esto para que lo tengan en mente. Todas son elogiadas por alguna cosa buena en ella, excepto la Odisea, para la cual no hay alabanza. En todas las cartas aparecen las palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en todas se encuentra una promesa para el vencedor. Apocalipsis 1:19 dice, le dice el Señor, dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El ángel de la iglesia es el pastor. Es la persona que el Señor ha plantado en ese lugar para dirigir, proteger, enseñar, alimentar a esa congregación. No son ángeles celestiales, porque si hubiesen sido ángeles celestiales, el Señor le mandaba una carta, el Señor le ordenaba, les hablaba. Entonces, si Apocalipsis 1:19 es el bosquejo inspirado del libro, que de hecho lo es, entonces los capítulos 2 y 3 se refiere a las cosas que son. ¿Cogieron eso? Eso es bien importante. Vuelvo y repito. Si el bosquejo del libro de Apocalipsis 1:19, que está en el libro de Apocalipsis, se refiere a las cosas que son,
entonces las cosas que son las cosas correspondientes a la iglesia. ¿Lo oyeron? Entonces, ahora vamos a Apocalipsis 2, donde el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. La palabra Éfeso significa desear. Y Apocalipsis 2, del 1 en adelante, dice de la siguiente manera. Y presten atención. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La iglesia de Éfeso representa la iglesia apostólica. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda. Aquí se enfatizan las manos y los pies del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le está hablando a la iglesia. El Señor se pasea en la iglesia, mis queridos hermanos. El Señor se mueve en la iglesia. Él está obrando en cada uno de nosotros. Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Más que la palabra desmayado, muy importante. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí no dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Es como cuando a usted se le pierde algo en la casa. Usted lo tiene, sabe que está en la casa, pero no sabe dónde está. Porque está ¿qué? Perdido. Dice, no dice que has perdido tu primer amor. Recuerda. Recordar quiere decir volver a traer a la memoria algo. Por eso yo recuerdo cuando yo estaba conquistando a Daisy. Oigan, me acuerdo, ay, qué rico. Oigan, que me dio batalla como tremendamente. Por poco me compré una escopeta, pero no tuve que hacerlo. Pero fui, no desmayé. No desmayé. Y mire que peleamos y, oigan, es una cosa tremenda. Pero Dios tenía algo con nosotros. Y Dios comenzó con ella y después conmigo. Recuerda, trae a tu memoria nuevamente, por tanto, recuerda de dónde has caído. Fíjate que el Señor dice, tengo algo contra ti que has dejado. No has perdido tu primer amor, pero lo has dejado. Recuerda, por tanto, de dónde te has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Mire, cuando nosotros nos convertimos al Señor, eso era fuego, ¿verdad que sí? Gritábamos, le hablábamos a cualquier persona que pasaba por delante, le decíamos a nuestros familiares lo que Dios había hecho, pero con el tiempo se fue ¿qué? Enfriando. Con una Coca-Cola de la nevera, fría, y déjala afuera un rato. No se fría, no se calienta inmediatamente, ¿verdad que no? Se fría, se va calentando gradualmente. Así nosotros en la vida espiritual, óigame, gracias Señor por sostenerme, por poner esto aquí detrás de mí. Entonces dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no,
Oye, esta palabra es tremenda. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Dios da un tiempo para el arrepentimiento. Nosotros no podemos estar haciendo cosas que nosotros sabemos que a Dios le desagradan y seguimos haciendo. Miren, el Señor le dice a esta iglesia que era una iglesia que trabajaba arduamente. Podemos hacer muchas cosas para Dios. Podemos llevarle comida a los pobres, visitar a los enfermos, ir a las cárceles. Todo eso es hermoso. Y Dios se agrada de eso. Pero nosotros no podemos dejar de perder el primer amor. Sí, Señor. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere. ¿Quién es el que vence? El que ha nacido de nuevo, el que ha nacido en Dios. Es el que permanece. El que es fiel hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciera le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta iglesia de Éfeso era famosa por el templo de Diana. Ellos hacían unas imágenes y era un comercio que tenían. Pero cuando Pablo llegó y comenzó a predicar el evangelio y los adoradores de Diana comenzaron a convertirse al Señor, el negocio se fue derrumbando. Y entonces, por eso que Pablo estuvo allí por un tiempo, estuvo unos 3 años. Y Éfeso era un crisol de culturas. Y hasta que un lugar muy próspero. Y dice que allí también estuvieron Timoteo, Juan, Priscila y Tíquico. No estaba Tíquico, sino que ese era el nombre de él. Comienza, si usted se dio cuenta, el Señor comienza a elogiar a la iglesia. Siempre que el Señor nos ministra, el Señor nos ministra diciéndonos las cosas buenas que nosotros tenemos de Él. Nosotros los seres humanos comenzamos con el hachazo primero, ¿verdad? Nos dice, hijito, ¿sabes qué? Mira, me llamaron de la escuela y te estás portando mal. Mira, tú aquí, mira, tú me ayudas en la casa. Y comienza el papá a decir las cosas buenas para después decirle las malas. Pero nosotros somos al revés. Nosotros tenemos el hacha lista para darle machetazos, ¿verdad? Porque del árbol caído todo el mundo hace leña. Pero eso era lo que hacía Pablo. Pablo le decía, óyeme, ¿qué pasa? Yo llegué aquí y ustedes estaban corriendo bien la carrera, pero me he dado cuenta de esto. Pero dice, ¿sabe que estaban corriendo bien? Pero ¿qué le pasó? ¿Se le vació una llanta en el camino o algo así? Entonces, nosotros tenemos que aprender cuando ministramos, que Dios nos dé esa gracia para poder llegar a las personas. Si usted se fija, frente a la palabra obras, no hay ningún calificativo. No dice buenas obras ni malas obras. ¿Qué dice? Yo conozco. Quiere decir entonces que asumimos
por la forma en que comienza el Señor a ministrar a esa iglesia, que eran las que buenas obras. ¿La cogieron? La cogieron, ¿no? Entonces, aunque indiscutiblemente el Señor conocía las malas obras de ellos también, pero al dirigirse a la iglesia de Éfeso no las menciona. Al contrario, el Señor en efecto hace resaltar toda una línea de virtudes de esa iglesia. Aunque no tenemos delante de nosotros el calificativo de buenas obras, como le dije, entendemos que se refería a buenas obras. Esta iglesia, si usted estudia fijamente y con atención, no hacía alarde de sus obras, sino que las tenía. No las decía, todo el mundo sabía que las tenía. Ajá. Entonces, en el versículo 2 dice: yo conozco tu arduo trabajo. Esa fue la primera buena obra que ellos hacían. Ellos hacían la causa misionera, predicaban el evangelio, ganaban almas para Cristo, le daban seguimiento a los que se convertían, ayudaban a los nuevos convertidos en su crecimiento espiritual. Los maestros eran usados por el Señor de una forma tremenda. Versículo 2 dice, en la otra parte dice, el Señor le dice, conozco tus obras, el alto trabajo, y le dice en el mismo versículo 2 dice, yo conozco tu paciencia. ¿Cuántos saben que la paciencia es una virtud? Cuando nosotros no tenemos paciencia, hacemos lo primero que nos viene a la mente. Y ya la regamos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado una decisión sin haber tenido paciencia y meditado en el Señor? La paciencia es una virtud. Yo conozco tu paciencia. La paciencia nos ayuda a sobrellevar las persecuciones. A nosotros nos han dicho cosas tremendas. Pero como yo digo nosotros, que a mí eso me resbala. Que el Señor le pague, como dijo Pablo, conforme a sus obras. La paciencia es necesaria para las persecuciones que se nos hacen, para la deshonra, injusticias, pruebas, debilidades y otras clases de sufrimiento. La paciencia es necesaria para llevar a cabo todas las actividades. A veces mi esposa me dice, ¿sabe qué? Yo quisiera tener esa paciencia de tu vida. Y digo, bueno, no me la pidas a mí, pídasela al Señor, porque el Señor es el que la da. ¿Verdad? El Señor es el que la da. La paciencia, aunque usted no lo crea, ayuda a vencer el cansancio. ¿Cuántos de ustedes? Yo sé que ustedes salen de aquí, muchos después de las 6:30 del trabajo, y yo los veo lanzando delante de la presencia del Señor, alegres, revoltosos. ¿Por qué? Porque la paciencia nos ayuda a nosotros a darnos esa fortaleza. Amén. Esa virtud distinguía a la iglesia de Éfeso. Y dice, la otra dice, y que no puedes soportar a los malos. Esta virtud parece contradecir las anteriores. Es como si dijera que esta iglesia paciente carecía de la misma paciencia. Parece como que se contradice, pero no se contradice. Yo creo que en la versión, yo creo que en vez de usar la palabra soportar en la traducción, debió usarse tolerar. Y que no puedes, en vez de soportar, tolerar. Hay traducciones que no están correctas.
Me parece que le digo una vez, si usted mira la Biblia Al Día, la parafraseada, porque el problema de las nuevas versiones es que las quieren hacer tan populares y tan claras y tan entendibles que las sacan del contexto. Y cuando las sacamos del contexto, hay problemas. Esa dice, y la versión original dice, y la virgen concebirá un hijo. Una virgen es una mujer que no ha conocido varón, punto. Pero la versión parafraseada de la Biblia Al Día dice, y la joven no la virgen. Y la joven concibió un hijo. No es lo mismo, porque puede ser que sea joven y no virgen. ¿Amén? Entonces hay que tener, yo soy muy, a mí, con todo eso, déjenme con la de Reina Valera. Debió decir tolerar, porque si paciente es el paciente por todas las pruebas que pasaron, ellos eran ¿qué? Pacientes. Tolerar quiere decir disimular, dejar pasar algunos que no son lícitas, ¿verdad? Cuando en Puerto Rico decimos hacerlo de la vista larga, para suavizar las cosas, ¿verdad? Pero de la vista larga de ese otro. ¿Eso es donde lo dicen así? Bueno, entonces, la iglesia de Éfeso no toleraba un mal dentro. Cuando se filtraban astutamente hombres, pero que trataban de aparecer como apóstoles. Y cuando usted estudia la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso comenzó a introducirse, se comenzaron a introducir los falsos apóstoles cuando comenzaron a dejar su primer amor. Ese fue el error, como vemos aquí, de la iglesia de Éfeso. Entonces, ellos no toleraban eso. Entonces, ponían las cosas en lugar. La iglesia entonces, al descubrir sus falsedades, los expulsaban de sus medios. Porque la iglesia tiene esa autoridad, mi querido hermano. Si viniese una persona aquí a enseñar cosas que están contrarias a la palabra, mentiras, esa persona no puede venir aquí. Porque nosotros como iglesia, el pastor, los ancianos de la iglesia tienen esa autoridad de expulsarlos. Como en 1 Corintios 5, usted ve en el caso de Pablo. Pablo le dice, expulsen a ese sinvergüenza de medio de la congregación. ¿Por qué? Porque tenían la autoridad. No tenían que esperar que Pablo llegara. Ellos tenían la autoridad para hacer esa expulsión de sus medios. Estas personas dentro de la iglesia malas deshonran a la iglesia de Cristo, que debe ser limpia y ¿cómo? Y sin mancha. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Dice la palabra, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta iglesia, sin lugar a dudas, trabajaba intensamente para el Señor. Pero aquí debe destacarse un hecho, y que es la iglesia, y es que la iglesia no desmayó. El secreto, uno de los secretos nuestros en el Señor es no desmayar. Aunque las cosas se vean de mal en peor, Dios tiene un día nuevo que va a rayar. Porque las pruebas nuestras que el Señor permite en nuestra vida no son eternas. Con la prueba el Señor da la salida. Era una iglesia perseverante. Perseverar quiere decir mantenerse firme.
y constante en un propósito o resolución. Daisy tenía unos cuantos pretendientes y de ninguno de esos. A todos esos les voy a dar machete, así que olvídense. Mire, la cosa se puso difícil, pero yo, perseverante. Ella me decía que no y yo le decía que sí. Un día se enfermó, porque hubo un tiempo en que se enfermaba mucho. Y yo la fui, y cuando eso estábamos peleados, imagínense. Y yo voy para allá y ella, no, y salimos afuera, lavamos unos arbolitos. Gracias a Dios no había coco, porque yo no me hubiera caído ni siquiera. Y yo hasta me arrodillé delante de ella. Sí, yo, porque yo era tremendo, no. Y encontré una carta, estábamos estudiando debajo de la duda. Allí encontraba una carta de Carmen. Señor, Dios, perdóname. Y la gente pasaba y yo pidiéndole perdón. Pero tuve que perseverar, pero me tuve que arrepentir. Cuando me arrepentí genuinamente, ella se dio cuenta de que la cosa iba. Perseverar en mantenerse firme y constante en un propósito o resolución. La iglesia tiene que ser perseverante. Una iglesia victoriosa es una iglesia que persevera. El que fuere fiel hasta el fin, ¿será qué? La gran ayuda de esta iglesia era su trabajo en el Señor, fue la paciencia. Recuerda, el significado de desear. Hay mucha gente en el mundo con un ardiente deseo, pero que ni aún así consiguen algo porque carecen de perseverancia. En ellos arde un fuego de paja que repentinamente aparece, pero pronto vuelve y se extingue. En cambio, la iglesia de Éfeso no era así, sino que trabajaba arduamente, con pasión, con denuedo para el Señor y no desmayaba. Por último, otra virtud que tenía la iglesia, está en el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Nicolás, la palabra Nicolás, le voy a decir más adelante, dice que el Señor también las aborrece. ¿Qué es aborrecer? Odiar, despreciar, detestar, tener aversión u odio a alguna persona o cosa. Otra palabra es abominar. Indiscutiblemente, todos los sentimientos del hombre son de Dios. Todos nuestros sentimientos son de Dios. Son de Dios. El problema aquí es cómo nosotros canalizamos los sentimientos. Los sentimientos no son malos, pero cuando los sentimientos nos controlan a nosotros, ahí es donde nosotros tenemos problemas. Nosotros en Puerto Rico decimos, ay bendito, me da pena. Oye, y usted hace cosas porque le dio pena y ay bendito, y se metió en tremendo problema. ¿Por qué? Porque no. Entonces, indiscutiblemente todos los sentimientos del hombre son de Dios, pero todo depende de la dirección que se le da a nuestros sentimientos. Los sentimientos no son malos, pero hay que canalizarlos. Y para eso nosotros necesitamos la ayuda del Señor. En el Salmo 97:10 dice lo siguiente: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Yo no puedo decir que yo amo al Señor y el Señor es mi primer amor cuando yo le digo amén a las cosas que están mal. ¿Cuántos dicen amén? No puedo, no podemos.
porque entonces no hay diferencia entre lo santo y lo profano. Esto es odio hacia el mal, odio hacia el pecado, y eso es una virtud. Por el contrario, está escrito además en el Salmo 52 del 1 al 4. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Mire cómo están los gobernantes y los presidentes de los países latinos. Bandidos. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado tu suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. La palabra del Señor dice que el que dijo libertare, ese será verdaderamente libre. Pero que el que no tiene la verdad de Dios está en esclavitud. Y Cristo nos ha hecho a nosotros libres. Nada que se levante contra mi persona va a prosperar. Porque el poderoso vive en mí. Y Él pelea la batalla por mí. Ellos aborrecían la doctrina de los nicolaítas, no a ellos. Nosotros no odiamos a nadie, pero la enseñanza, esa doctrina, la rechazamos. No los aborrecían a ellos, les deseaban lo mejor, que el Señor los tocara sus corazones y que Dios le diera una revelación de lo que estaban haciendo. Nicolás en griego significa el que vence al pueblo. Nikao quiere decir vencer, conquistar. Laos quiere decir pueblo. Por eso es que la Odisea era una iglesia gobernada por el pueblo, no por Dios. Fíjense que Balaam quiere decir el que traga al pueblo, imagínense. Cuando Pablo fue a Éfeso, Pablo conversó con los ancianos de la iglesia. Qué importantes son los ancianos de la iglesia, mis queridos hermanos. Nos traen dirección, nos traen seguridad, nos traen lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, Pablo va y está en Miteo y les previno a ellos que se levantarían falsos apóstoles de dentro de ellos mismos. Imagínense. Esto nos tomó de sorpresa a Pablo. Le dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Le damos gloria a Dios porque nosotros tenemos en medio de nosotros palabra de Dios. Nosotros tenemos en medio de nosotros personas que están listas para ministrarnos. El Señor lo que nos tiene que indicar cuáles son esas personas, pero ya el Señor las tiene. Nosotros no tenemos que estar dependiendo de gente de afuera, mis queridos hermanos. Dios está haciendo algo tremendo en nosotros, en la misma medida en que nosotros dejamos que el Señor haga esa obra en nosotros. Yo siempre digo, el que comenzó en nosotros
si nosotros lo dejamos, terminará la obra hermosa que ha comenzado en cada uno de nosotros. Pero dice en el 2.4, en Apocalipsis 2.4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No perdido, pero has dejado. Nuestra relación con Cristo es como el matrimonio. Pablo usa el matrimonio para esa relación. Mire, mi esposa y yo, ella me lee hasta los pensamientos. Sin mentir y sin exagerar. A veces nos ponemos a hablar y me dice, ¿a qué tú estás pensando? Efectivamente, oye. Digo, oye, Señor, ayúdame, no puedo pensar cosas malas porque está aquí un jadal ahí que no le falla. Me mira y ya sabe. Y ella sabe que... Pero el Espíritu Santo en nosotros es así, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo nos va a nosotros a conducir a toda verdad. No a la mentira, a toda verdad. ¿Cuál fue el problema de Éfeso? Has dejado tu primer amor. No lo has perdido, pero lo has dejado. Es como cuando el esposo y la esposa le dice, ¿sabe qué? Viviendo en la misma casa o en el mismo techo, ya no te quiero. Ya mi amor no te pertenece. Para mí eso es la cosa más horrible que a mí me pudiera pasar. Que la negra me dijera, ya yo no te quiero. Pero como yo sé que eso no va a pasar, porque yo sé que todavía. Eso me gozo del Señor. Satanás sabe qué? Que cada vez que me tira el tiro te sale por la culata. Así que déjame quieto. Aleluya. Gózate. A pesar de las grandes y buenas obras, la iglesia tenía una gran falta. Habían perdido la pasión, el fervor con que se convirtieron. Dejaron que con el tiempo, que la vida espiritual se enfriara en vez de ir creciendo en fervor y en la altura, a la altura del varón perfecto. Este enfriamiento por el amor al Señor significa una traición. Eso es una traición. Y el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque vamos más adelante que el Señor le da y le dice, arrepiéntete. El Señor nos habla, pero si nosotros no obedecemos y nos arrepentimos, pues vamos a ver lo que le dijo el Señor a la iglesia. Cuando el amor va desapareciendo, hacemos las cosas mecánicamente, por inercia, como un hábito. El Señor no solamente espera algo de nosotros, sino Él nos quiere a nosotros mismos. Les voy a decir esto. El Señor está más interesado en lo que nosotros somos con Él que lo que nosotros hacemos. El Señor está más interesado con nosotros en nuestra relación íntima con Él que lo que hacemos. Lo que hacemos es importante, pero lo más importante es ese amor por nuestro Señor Jesucristo. Hasta bañando, yo me baño con las esponjas. Aleluya, gloria al Señor. Porque miren, nosotros tenemos un concepto malo sobre la adoración. Creemos, a veces decimos, no, ya el tiempo de la adoración terminó, refiriéndonos a los cantantes, a los músicos, a los levitas. La adoración es una vida, es una condición de vida, que es las 24 horas del día, mis queridos hermanos.
no es el momento de la alabanza y la adoración, no. Eso para calentar. Pero es algo. Hasta en el carro hablo con el Señor. El Señor nos ama con amor eterno. Como le dije, está más interesado en lo que nosotros somos que en lo que nosotros hacemos. Tan pronto los efesios abandonaron el primer amor, aparecieron los falsos apóstoles. Porque se enfrió ese amor. Tan pronto aparecieron los nicolaitas y los... Ya usted sabe. Porque donde el Señor siembra su semilla, la palabra, Satanás también va a tratar de sembrar la mala semilla. Usted sabe que crece el trigo y la cizaña. Fíjense, incluso entre los primeros pastores se cuentan personas como Diótrefes. Dentro de ellos mismos. Y dice, recuerda, traiga nuevamente a tu memoria las primeras obras. Por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Si yo cojo un tren para San Francisco, me voy allí, estoy montando y me encuentro con un hermano que me dice, óyeme, o una persona, óyeme, ¿y para dónde tú vas? Yo voy para San Francisco, este tren va para San Francisco. Y me dice, oye, pero yo voy para San José. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que regresarse. La palabra arrepentimiento no es únicamente de mente, sino de acción. Cambiar de dirección. ¿Ah? Le dice, recuerda lo que un día fuiste. ¿Qué eras? ¿Qué tenías antes de tu caída? Para mí el testimonio del pastor Rolando, para mí es algo glorioso. Yo no viví esa vida, pero también estaba perdido como el más vil pecador. No tenía que emborracharme ni. Es saludable, espiritualmente hablando, recordar con frecuencia los buenos tiempos que tuvimos después de convertidos. Pero hay que recordar de dónde hemos caído. Si hemos caído, tenemos que recordar. Porque Dios es un Dios de restauración. Y Dios da oportunidades para el arrepentimiento. Hay personas que se le pasa el tren del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque están jugando con la salvación. Arrepiéntete y haz las primeras obras. No sigas haciendo lo que estás haciendo ahora. Haz lo que antes hacías. El peligro, ¿cuál es el peligro? Está en el versículo 5. Pues si no, vendré por a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Cuando la persona descuida su vida espiritual, corre el riesgo de perder lo que Dios le ha dado. Caín perdió su paz y su lugar de residencia. Giezi perdió su salud. Saúl perdió el reino, el Espíritu de Dios y la vida. El Espíritu se apartó de él. David perdió el gozo. ¿Recuerdan cuando dijo, devuélveme el gozo de la salvación? Porque la salvación es un gozo, mi querido hermano. El gozo del Señor es para estar gozoso delante de la presencia del Señor. Sansón perdió los ojos
la fuerza y la vida. Y había sido llamado ¿qué? Nazareno. Judas perdió el apostolado, la vida y se condenó. Judas no perdió la salvación porque nunca fue salvo. Uno no puede perder lo que no tiene. La Biblia enseña claramente que era ladrón. Era ladrón y se quedó ladrón. ¿Cuál es la promesa? Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré. Ese daré es un regalo que el Señor nos hace, hecho por su voluntad propia. Al que venciere, y Dios quiere que todos seamos vencedores, porque Dios ha hecho provisión para que cada uno de nosotros seamos vencedores. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida no es otra cosa que la vida eterna, que se perdió en el jardín del Edén, pero que Cristo Jesús, el postrer Adán, ha restaurado. Por eso vamos a entrar a la nueva Jerusalén, mis queridos hermanos. Dios, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi pregunta en este momento: ¿cómo estamos nosotros, cada uno de nosotros, con nuestro primer amor, con nuestro Señor? ¿Cómo lo sabemos? Examinándonos nosotros mismos. El pastor no examina a nadie. Es como cuando venimos a la cena. ¿Qué dice Pablo? Que nos examinemos nosotros mismos, en 1 Corintios 11:31. Cuando mi alma no anhela la comunión con el Señor a través de la oración, la lectura de la palabra, y me es una molestia, he perdido mi primer amor. Salmo 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Aún en nuestros pensamientos, mis queridos hermanos, durante el día, nuestros pensamientos deben meditar en el Señor. Cuando hacemos cosas que sabemos que a Dios le desagradan y nos excusamos tan fácilmente diciéndole: Señor, tú sabes que yo soy humano. De todas maneras, pues, ¿cómo he perdido yo mi primer amor? Cuando me cuesta dar con alegría para la obra del Señor o para las necesidades de los hermanos. Cuando hago eso, estoy haciendo lo que hizo la iglesia de Efeso. Primera de Juan 3:17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Cuando empezamos a ver los mandamientos de Dios como legalismos, como restricciones que Dios nos pone a nosotros y que no quiere que nosotros seamos felices. Cuando estaba pastoreando la iglesia de Visión del Valle, tuvimos en medio de la congregación un hermano que ya murió, no voy a decir el nombre. Una noche fuimos a compartir la palabra
Y el talón de Aquiles de él era el diezmo. Batallaba y siempre tenía problemas financieros, siempre. Y todos los autos que tenía, inclusive le regalé uno, lo hizo trizas. Gastaba $600 en una reparación, o 200 o 100. Y a las 2 o 3 semanas se le dañaba algo. Y nunca pudo traer los diezmos que le corresponden al Señor. Porque cuando nosotros le damos los diezmos al Señor, el Señor mismo reprende al devorador por nosotros. Usted no tiene que reprenderlo. Miren el testimonio que dio mi esposa Daisy. Y yo dije algo parecido a la otra vez que les platiqué. Y yo dije, pero mire, Malaquías 3, y le hablé de Malaquías. ¿Sabe qué me dijo? Yo sé que eso está ahí escrito, pero yo no lo creo. Así me dijo. Yo dije, hermano, pues, Dios no puede hacer nada con usted. Así me dijo. Cuando usted dice que usted no cree eso, ¿qué está usted diciendo? Que Dios es mentiroso. Y Dios no es mentiroso. No lo dice directamente, pero si yo no creo eso, entonces, y Dios no es hombre para mentir. Recuerda, por tanto, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios da tiempo para el arrepentimiento. Proverbios 29:1 dice, el hombre, y cuando dice el hombre, se refiere tanto a la mujer, en términos genéricos, el hombre que reprendido, la versión original dice, que reprendido una y otra vez, la palabra reprendido es una y otra vez, el Señor lo reprende, arrepiéntete, arrepiéntete. El hombre que reprendido una y otra vez, con la enseñanza de la corrección, y dice, y endurece. ¿Qué quiere decir endurecer? Hacer duro algo. El corazón, hacer duro. La cerviz, que es terco, dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dios da tiempo para el arrepentimiento. El problema es que uno no sabe cuándo va a ser el último día de la oportunidad que Dios nos da. Mire lo que dice Apocalipsis 2:21. Él le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y 2 de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor mío, a que nosotros no dejemos tu primer amor, Señor. Señor, necesitamos de tu gracia y de tu misericordia, Señor mío. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, y darte a ti, Señor, toda la oportunidad, Señor, para que tú obres a través de cada uno de nosotros, Señor. Que seamos obedientes a tu corrección. Señor, nos rendimos delante de tu presencia, Señor mío, porque queremos ser esos vencedores, Señor mío. Te damos gracias, te damos gloria y honra. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hermano,